Bueno, buen día a todos. Me presento, soy Catalina Inés Donadío. Junto con mi compañera Inés Kohler vamos a presentar el Ateneo que titulamos Fiebre entérica a propósito de 4 casos clínicos. Este Ateneo consta entonces de presentar los casos clínicos, de hablar sobre la taxonomía del agente etiológico, de los cuadros clínicos que ocasionan, después la epidemiología, el diagnóstico y por último el tratamiento y la prevención. Para comenzar, el caso clínico 1 y 2 consta de una pareja oriunda de Austria y sin antecedentes de relevancia. El primer caso clínico es un paciente femenino de 57 años de edad que tiene como antecedente un viaje a Salta y concurre al hospital alemán el 13 de noviembre del año 2022. Consulta por fiebre, diarrea de 14 días de evolución y astenia. Se toman muestras de hemocultivo que resultan positivos a las 24 horas, identificándose bacilos gram negativos, y a las 24 horas se identifica salmonela. El caso clínico número 2 es un paciente masculino de 59 años de edad que también tenía como antecedente un viaje a Salta y el 16 de noviembre del año 2022 consulta por diarrea de 10 días de evolución, fiebre, astenia y mialgias. Se toman muestras de hemocultivo que resultan positivas a las 24 horas, se aíslan bacilos gram negativos que luego se identifican como salmonela spp. Bueno, los laboratorios de ambos casos clínicos, de forma resumida, el caso clínico número 1 cursó durante toda su estadía de internación con un hematocrito y una hemoglobina disminuida, sin criterios transfusionales. Con respecto al hepatograma, tenía las transaminasas aumentadas, quintuplicaban su valor de referencia, y la fosfatasa alcalina también aumentada, que en este caso triplicaba el valor de referencia. Y cursó con proteínas totales y albúminas disminuidas. También cursó con proteína C reactiva aumentada y hiponatremia leve. El caso clínico número 2, el laboratorio fue bastante similar al caso clínico número 1. La diferencia es que el hematocrito y la hemoglobina estaban normales y las transaminasas triplicaban el valor de referencia. Con respecto a la evolución clínica de ambos casos clínicos, comenzando con el primero, el día +1 de internación, al informarse la sensibilidad del microorganismo, se rota entonces el tratamiento, que inicialmente había sido con ciprofloxacina, se rota entonces a ceftriaxona endovenosa, 2 gramos por día. El día +4 de internación, por una buena evolución clínica, una diuresis y catarsis conservada, pero por persistencia febril se solicita tomografía computarizada de abdomen y ecocardiograma transtorácico. El día +7 de internación, entonces, se descartan las complicaciones asociadas a la bacteriemia. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable y franca mejoría clínica. Es por eso que está en condiciones del egreso hospitalario y el tratamiento ambulatorio con ciprofloxacina vía oral en una dosis de 500 miligramos cada 12 horas durante 10 días. El caso clínico número 2, en el día +1 de internación, evoluciona hemodinámicamente estable a febril y con una mejora en las deposiciones. Y el día +2 de internación se rota el tratamiento antibiótico de ceftriaxona ciprofloxacina vía oral, 500 miligramos cada 12 horas, hasta completar los 7 días y se le solicita el egreso hospitalario. Continuamos con el caso clínico número 3, en este caso es una paciente femenina de 21 años, sin antecedentes de relevancia, que había viajado a Salta el día 17 de diciembre del año 2021. El día 29 de diciembre consulta al hospital por cefaleas, mialgias, artralgias, fiebre, diarrea, escalofríos, vómitos biliosos y dolor abdominal. El 3 de enero del año 2022, su hemocultivo positiviza, se aíslan bacilos gram negativos y se identifica al día siguiente como salmonella spp. Bueno, y el caso clínico número 4 para presentar es un niño de 10 años de edad, sin antecedentes de relevancia, que había viajado a Salta el 9 de noviembre del año 2021 junto a su familia, y el día 29 de noviembre del 2021 consulta al hospital por diarrea, fiebre de una semana de evolución, se encuentra deshidratado pero en buen estado en general. Es por esto que se interna, se toman muestras de hemocultivos y coprocultivos. El 1 de diciembre del año 2021, su coprocultivo resulta positivo y se identifica entonces salmonela.
Bueno, para resumir los casos clínicos presentados, tenemos 4 pacientes, una mujer de 57 años, el hombre de 59 años, una mujer de 21 años y un niño de 10 años, que compartían diferentes síntomas como la diarrea, fiebre, astenia, y también estaban presentes los vómitos, el dolor abdominal, cefaleas, mialgias y artralgias. Todos tenían como antecedentes en común un viaje a Salta y un diagnóstico de salmonelosis, tanto si provenía de muestras de hemocultivos o de coprocultivos. En todos los casos, los aislamientos de los 4 casos clínicos son enviados al laboratorio Carlos Malbrán, laboratorio de referencia, con el objetivo de la tipificación del microorganismo. En esta diapositiva vemos el informe otorgado por el laboratorio de referencia, donde podemos ver que en los 4 casos clínicos la serovariedad aislada es la Salmonella paratyphi-B, y esto se hizo según el esquema de White-Kaufman. Bueno, pasando un poco al agente etiológico de los casos clínicos, tenemos que la salmonela son bacilos gram negativos, anaerobios facultativos, no fermentan lactosa, no son esporulados y son móviles gracias a la presencia de flagelos perítricos. La taxonomía de este agente etiológico fue variando a lo largo de los años, pero de modo lo que nos compete en el día de hoy, podemos decir que la salmonela pertenece a la familia de Enterobacteriaceae, el género es Salmonella. Este género se subdivide en 2 especies, en la entérica y en la bongeri. Dentro de la entérica se subdivide en 6 subespecies y el 99% de los aislamientos corresponden a la subespecie entérica. Y dentro de esta subespecie, las serovariedades de mayor implicancia clínica en el hombre corresponden a las serovariedades tifoideas y no tifoideas. A su vez, estas serovariedades van a tener asociadas diferentes serotipos que, como podemos ver en la tabla, van a generar diferentes síndromes clínicos. Como para nombrar las serovariedades paratyphi A, B y C, como ejemplo, van a generar el síndrome de fiebre entérica, y las serovariedades de Typhimurium y Enteriditis van a generar la salmonelosis no tifoideas. Bueno, entonces los cuadros clínicos que van a generar, como bien dije, van a ser diferentes. Empezamos con las serovariedades no tifoideas, que van a presentar un cuadro de gastroenteritis. Los agentes etiológicos más frecuentemente aislados es la enteriditis y el Typhimurium. Estas diarreas estas salmonelosis no tifoideas cursan con diarreas acusas autolimitadas. Estos agentes patógenos están utilizan como reservorio el tracto gastrointestinal de los animales, es por eso que la vía de transmisión es a partir del consumo de alimentos contaminados. Tiene una distribución mundial y un periodo de incubación de entre 6 a 24 horas. Y la duración de los síntomas duran menos de 10 días. Los signos y síntomas son diarreas con la presencia de polimorfonucleares, sin sangre ni moco, con dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre y deshidratación. Este tipo de diarrea cursa con inflamación intestinal, es por eso la justificación de la presencia de polimorfonucleares en la diarrea. Solamente el 5% de los casos de la salmonelosis no tifoideas van a ser invasivas y va a estar asociada a factores de riesgo como, por ejemplo, la coinfección con malaria, pacientes HIV positivos o el uso crónico de corticoides. En este caso, no va a existir el estado de portador crónico. Y el tratamiento de todas las salmonelosis no tifoideas es hidratación. No se recomiendan antibióticos debido a que extiende el periodo de tiempo de eliminación del agente etiológico. Solamente se va a recomendar el uso de antibióticos para las enfermedades invasivas o en el caso de pacientes inmunocomprometidos. Para entender un poco la fisiopatología entonces de las salmonelosis no tifoideas, como bien dije, la vía de contagio es el consumo de alimentos provenientes de animales contaminados. Al llegar al intestino, entonces, el microorganismo puede llegar a la submucosa a través de las células M, que son capaces de endocitar al microorganismo y poder transportarlo a la submucosa.
puede ser a través de los enterocitos, a través de vacuolas o por células dendríticas. En cualquiera de los casos, el microorganismo llega a la submucosa y allí es donde va a generar una respuesta inflamatoria, con la liberación de citoquinas preinflamatorias como la interleuquina 10, interleuquina 12 o la 15. Esto va a generar una atracción de neutrófilos al sitio de infección, generando, como dije, una respuesta preinflamatoria, y a su vez estos neutrófilos lo que va a generar es un transporte paracelular hacia el lumen del intestino de líquidos y electrolitos, lo que justifica la sintomatología clínica de estas diarreas. Diferente es el caso de las herovariedades tifoideas, que va a generar un cuadro de fiebre entérica. La fiebre entérica incluye la fiebre tifoidea o paratifoidea, según si su agente etiológico es la salmonela tifi o paratifi A, B o C respectivamente. En este caso, la fiebre entérica es una enfermedad sistémica invasiva que es endémica en países de desarrollo. Estos agentes etiológicos van a estar adaptados al tracto gastrointestinal humano. Es por esto que la ruta de infección es la ruta fecal-oral. El periodo de incubación dura 14 días y la duración de los síntomas puede durar hasta 3 semanas. Y en este caso cursa con fiebre alta y de manera sostenida entre 39 y 40 grados Celsius, con escalofríos, con dolor abdominal, hepatoesplenomegalia, erupción cutánea, anorexia, diarrea, que en este caso cursa sin moco, ni pus, ni polimorfonucleares. También se han descrito casos que cursan con estreñimiento. También cursa con cefaleas y tos seca. Como bien dije, en este caso no se genera una respuesta inflamatoria, es por eso que en la diarrea no encontramos polimorfonucleares, y existe el estado de portador crónico que se da entre el 1 y 4% de los casos. Y todos los casos de fiebre entérica deben ser tratados con antibióticos. Bueno, para entender la fisiopatología de la fiebre entérica, comenzamos con una transmisión, como dije, de la ruta fecal-oral, un periodo de incubación de 7 a 14 días. El agente patógeno se va a adherir a la mucosa y va a invadir las células epiteliales, haciendo un poco de zoom y viendo lo que ocurre a nivel intestinal. Entonces este agente etiológico puede pasar a la submucosa a través de las células M, al igual que las salmonelas no tifoideas. En la submucosa se va a generar una respuesta inmune pobre, es decir, que la generación de citoquinas proinflamatorias es muy pobre y la atracción también de macrófagos y neutrófilos es escasa. Entonces, este agente etiológico va a ser fagocitado por mononucleares y de esta manera es que pueden llegar a los ganglios linfáticos más cercanos. Es allí donde se reproduce y luego va a generar enfermedades invasivas, llegando entonces a médula ósea, al hígado, a la vesícula biliar y al vaso. Dentro de la vesícula biliar, lo que puede ocurrir es que puede generar biofilms dentro de los cálculos biliares, y esto es el mecanismo por el cual se generan los estados de portador. Y por otro lado, se puede seguir excretando el microorganismo por la bilis y a través del circuito enterohepático se genera entonces la infección secundaria. En los casos en que el paciente no esté tratado con antibióticos o esté mal tratado, se pueden generar complicaciones severas. Dentro de las complicaciones tenemos la necrosis de las placas de Peyer, que van a producir perforación intestinal y peritonitis, y también puede ocurrir una encefalopatía tóxica que está asociada a miocarditis y a shock hemodinámico. Entonces, hasta ahora vamos a tener patógenos que van a pertenecer a la misma subespecie, que van a compartir más del 90% de su material genético y solamente van a diferir en un 10%. Sin embargo, van a producir diferentes cuadros clínicos con diferentes manifestaciones clínicas y diferentes respuestas inmunes. Y esto ocurre debido a los factores de virulencia que poseen estos agentes etiológicos. A nombrar, va a haber factores de virulencia que van a estar compartidos, es decir, que van a estar presentes en las salmonelas no tifoideas y en las tifoideas, como puede ser el sistema de secreción de tipo 3,
las fimbrias, que le van a generar al agente patógeno la posibilidad de formar los biofilms, la flagelina, que le va a aportar movilidad sobre el epitelio, los plásmidos, que van a aportar material genético asociado a resistencia a los antimicrobianos, las islas de patogenicidad, que es material genético que va a codificar factores de virulencia, y el antígeno B, que solamente va a estar presente en las serovariedades tifoideas, y lo que le va a permitir entonces a estos agentes etiológicos es una resistencia a la fagocitosis, resistencia a la destrucción por el complemento, y va a evitar el reconocimiento de los PAMs. Es por esto que va a generar, digamos, estas salmonelas tifoideas van a evitar generar una respuesta inmune proinflamatoria y generar entonces enfermedades invasivas. Bueno, yo ahora voy a pasar a hablar de la epidemiología. La fiebre entérica a nivel mundial ocasiona entre 9 a 20 millones de casos por año, según la Organización Mundial de la Salud, que originan entre 75 a 200.000 muertes anuales. La fiebre entérica continúa siendo un problema de salud pública en algunos países de África, del sudeste asiático y de América del Sur, debido a las deficientes medidas básicas de saneamiento ambiental. En nuestro país, en Argentina, año a año se ha visto que aumentaron las notificaciones de fiebre tifoidea y fiebre paratifoidea, siendo entre 2020 y 2021 1.052 los casos notificados. En el periodo 2019-2020, el Laboratorio Nacional de Referencia realizó un estudio de los enteropatógenos y llegó que en la salmonela las serovariedades aisladas de forma más frecuente fueron Salmonella paratifi B, Salmonella typhirium y Salmonella enteridictis. Estas últimas dos son agentes etiológicos de salmonelosis no tifoideas. Acá en el gráfico podemos ver en color amarillo a Salmonella paratifi B, que vemos que tanto en el año 2019 como en el año 2020 fue la predominante. Pasando ahora específicamente a la epidemiología de la fiebre paratifoidea, en la curva epidemiológica podemos ver que año a año han aumentado las notificaciones y los casos confirmados de fiebre paratifoidea. También podemos ver los picos, que estos se dan de forma estacional en el verano. Y otro punto que podemos ver es que en el año 2022, todas las semanas epidemiológicas, hubo notificaciones de fiebre paratifoidea. Entre la semana epidemiológica 1 y la semana 50 del año pasado, se notificaron 1.427 casos de fiebre paratifoidea, correspondiendo el 94% a la provincia de Salta. Acá en este gráfico podemos ver la distribución por rango etario de los casos notificados de fiebre paratifoidea y vemos que esta patología afecta a todos los grupos de edad, pero predomina en los menores de 15 años. Bueno, como habíamos visto en la curva epidemiológica, desde la semana 47 del año 2017 se notifican casos de fiebre paratifoidea y se ve el aumento año a año. En este contexto es que la Dirección Epidemiológica de Jujuy emite una alerta al observar que habían 89 pacientes con diagnóstico de Salmonella paratifi B y todos estos pacientes habían concurrido a un torneo provincial deportivo en la ciudad de Salta. A partir de ahí es que se inicia la investigación epidemiológica que es llevada a cabo por las autoridades sanitarias de las distintas provincias involucradas y se llegan a entrevistar hasta la fecha, que fue el 22 del 12 del año pasado. Se entrevistan a 565 personas, de las cuales 247 eran sintomáticas, 21 habían requerido internación, un paciente tuvo un cuadro grave de endocarditis y otro requirió apendectomía y oferectomía. Bueno, la fiebre entérica, como sabemos, forma parte del listado de eventos de notificación obligatoria dentro de las enfermedades transmitidas por alimentos, agua o ruta fecal-oral. La notificación tiene una modalidad individual y una periodicidad inmediata ante los casos confirmados. Estos casos confirmados son aquellos en donde se aísla Salmonella typhi o paratifi en hemocultivo, urocultivo o coprocultivo. Pasando ahora al diagnóstico de esta patología, tenemos dos caminos. Por un lado, los métodos directos como el cultivo con la identificación bioquímica y posterior serotipificación, o por métodos indirectos con pruebas serológicas.
En el cultivo es importante mencionar que en cuanto a las serovariedades no tifoideas, la muestra de elección es el coprocultivo, mientras que en las serovariedades tifoideas, es decir, los agentes etiológicos de fiebre entérica, se prefieren muestras extraintestinales por su capacidad invasiva, como habíamos explicado. Es por eso que es importante que se solicite hemocultivo cuando se sospecha de fiebre entérica. En nuestro hospital, en el laboratorio, cuando llega una muestra de coprocultivo, la vamos a sembrar en distintos medios, entre ellos el agar XLD para la búsqueda de salmonela y shigella, también en caldo selenito, que se incuba unas 6 a 8 horas y después se siembra en agar XLD. Este caldo permite enriquecer la muestra, inhibiendo la flora intestinal y permitiendo rescatar salmonela y shigella. Después se siembra también agar sangre con ampicilina para la búsqueda de aeromonas y en el caso de los pediátricos o pacientes con diarreas sanguinolentas se agrega un agar McConkey y un agar 257 para la búsqueda de Escherichia coli 257. Ante la presencia de colonias sospechosas en el agar XLD, que son aquellas con el centro negro y coloración rosada, es decir, son las no fermentadores de lactosa y con producción de sulfídrico, a esas colonias se les va a realizar la identificación por Malditov. Pasando a los hemocultivos, nosotros tenemos un sistema automatizado, el BACTEC, que ante la presencia de un hemocultivo positivo, este se repica en agar sangre, en agar chocolate y en caldo BHI, y después, a partir del crecimiento de pátina, en agar sangre o en agar chocolate, se realiza la identificación con el Malditov. El Malditov es una tecnología que nos permite identificar a los microorganismos a partir del estudio de sus proteínas ribosómicas, utilizando la espectrometría de masa. Con el Malditov llegamos a que en los casos clínicos se obtuvo el desarrollo de salmonela. Acá podemos ver un ejemplo de un informe de uno de los casos clínicos que vemos que el organismo aislado fue Salmonella spp. Según la RENAEM, que es la Red Nacional de Espectrometría de Masa aplicada al Laboratorio de Microbiología Clínica, no existe suficiente experiencia en los laboratorios nacionales de referencia en el género de Salmonella, por eso es que no podemos identificarla a nivel de especie o subespecie y nos quedamos solo con el género al informarlo. Luego lo que se van a realizar son pruebas bioquímicas para de esta forma poder descartar a Salmonella typhi. Las pruebas bioquímicas que se utilizan son el TCI, la lisina descarboxilasa, la ornitina descarboxilasa, la arginina dihidrolasa y el citrato de Simmons. Acá en esta tabla podemos ver los resultados que tienen estas pruebas y podemos ver que en Salmonella typhi tiene un perfil metabólico menos activo si la comparamos con Salmonella entérica, subespecie entérica. En la imagen podemos ver un aislamiento de Salmonella entérica, subespecie entérica, con el TCI ácido alcalino con producción de sulfídrico, el citrato de Simmons positivo, ya que la bacteria puede utilizar el citrato como única fuente de carbono, es por eso que se produce el viraje del indicador. Y abajo tenemos la prueba de los 3 aminoácidos, que las 3 son positivas y se produce el viraje del indicador, si lo comparamos con el testigo que está ahí al lado. Pasando a la serotipificación que se realiza en el Laboratorio Nacional de Referencia, esta tiene diversas utilidades como establecer la prevalencia de las serovariedades en las distintas zonas geográficas, el estudio de los brotes y conocer la fuente de infección y las vías de transmisión. La salmonela presenta diversos antígenos, entre ellos el antígeno somático que se encuentra en la pared celular de la bacteria, el antígeno flagelar, también conocido como antígeno H, que va a estar, como bien dicen, los flagelos. Y por último el antígeno capsular, también conocido como antígeno B, que este se encuentra en la cápsula y solo va a estar presente en las serovariedades tifoideas. La serotipificación se realiza siguiendo el esquema de Kaufman y White, que permite clasificar a la salmonela en serogrupos mediante la aglutinación según los antígenos. En esta tabla podemos ver a los distintos serotipos y la fórmula antigénica que estos presentan. A grandes rasgos, lo que realiza el Laboratorio Nacional de Referencia es enfrentar el aislamiento primero con sueros polivalentes contra el antígeno O. Luego, una vez que tenemos la reacción positiva ahí, se van a enfrentar con sueros monovalentes contra el antígeno O y ahí tenemos la caracterización del antígeno O. En caso de dar negativas, lo que se hace es estudiar el antígeno capsular porque puede estar enmascarando al antígeno O. Entonces, si nos da positivo la aglutinación contra el antígeno capsular, lo que se va a proceder es a calentar el aislamiento de forma que se rompa la cápsula
y podamos desenmascarar al antígeno O para poder después realizar la aglutinación de este antígeno. Una vez que tenemos caracterizado el antígeno O, se procede a caracterizar el antígeno H, también primero usando sueros polivalentes y luego sueros monovalentes, hasta llegar a la fórmula antigénica completa de la bacteria. Entonces, resumiendo hasta dónde llegamos con el diagnóstico, con el MALDI-TOF llegamos a nivel de género, Salmonella. Las pruebas bioquímicas nos permiten descartar Salmonella typhi y con la serotipificación tenemos la fórmula antigénica completa, lo que nos permite determinar la serovariedad. Pasando a las pruebas serológicas, que es el otro método diagnóstico que tenemos, está la reacción de Widal, que esta es una técnica de aglutinación que permite detectar la presencia de anticuerpos en el suero de pacientes con sospecha clínica de fiebre entérica. El reactivo utiliza una suspensión bacteriana que contiene el antígeno somático y el antígeno flagelar de Salmonella typhi, así como también el antígeno flagelar de Salmonella paratyphi A y de Salmonella paratyphi B. Esta reacción tiene baja sensibilidad y especificidad, por lo que hay que tener cuidado al interpretarla. Puede dar reacción cruzada con el dengue, con malaria y con otras enterobacterias. También puede dar reacción inespecífica en pacientes hepáticos o con abuso de narcóticos. Por eso es que hay que tener cuidado. Es importante, lo recomendado es que se tomen 2 muestras de suero pareadas, de modo que al ver el aumento de 4 veces el título se pueda confirmar la enfermedad. En caso de que solo haya una muestra, lo que nos dice el fabricante es que con títulos 1 en 40 o 1 en 80 se sospecha la enfermedad. Si los títulos son mayores a 1 en 80 se puede realizar el diagnóstico de la enfermedad siempre y cuando esté acompañado de sintomatología, y cuando son mayores de 1 en 320 se puede realizar el diagnóstico. Pasando ahora al tratamiento y la prevención de la fiebre entérica. Como habíamos dicho, es muy importante que se administren antibióticos a estos pacientes para evitar las complicaciones. El antibiótico de primera línea son las fluoroquinolonas, que en los casos leves tienen una duración de 7 días y en los casos severos de 10 días. La distinción entre leve o severa se hace por la sospecha o confirmación de sepsis o peritonitis en el paciente. En medios con alta resistencia a fluoroquinolonas se otorga acitromicina en los casos leves y cefalosporinas de tercera generación en los casos severos. Hay que tener ciertas recomendaciones para aquellos pacientes que son tratados para fiebre paratifoidea. Una de ellas es la de completar el tratamiento antibiótico para de esta forma evitar las complicaciones. También evitar y preparar servir alimentos hasta tener la confirmación de no portar más la bacteria. Esto es para evitar la diseminación de este patógeno. También con este mismo fin, el de lavarse minuciosamente las manos con agua y jabón después de ir al baño con mayor frecuencia a la habitual. Y por último, someterse a pruebas de laboratorio para comprobar que no siguen siendo portadores de la bacteria. Pasando a la prevención, recordemos que la ruta de transmisión es fecal-oral, por lo tanto es muy importante el uso de agua segura para el lavado de manos, para la preparación y cocción de alimentos y limpieza de superficies y utensilios y también para el consumo humano. El lavado de manos es importante que se realice después de ir al baño y antes de preparar o consumir alimentos y que este tenga una duración de 2 minutos, que sea un lavado de manos correcto. Y en cuanto a los alimentos listos para el consumo, estos se deben adquirir en comercios habilitados y extremar los cuidados de manipulación porque estos no van a sufrir una cocción después de adquirirlos. Y bueno, como medidas generales para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos y agua, está el acceso de la población al agua segura y la adecuada disposición de excretas. Gracias por la atención.